Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es el estabilizado. Es un efecto que se llama el Warp Stabilizer, que lo podemos encontrar en Distort, que es una carpeta, así se llama Distort, de el panel efectos. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el panel efectos. Aquí tengo que el panel efectos está activo, o podemos también verlo acá en esta parte, está viéndose el panel efectos. Entonces, lo que tengo es que ubicarme en la carpeta Video Effects, y en la carpeta Video Effects bajo directamente a Distort, que es distorsionar. Dentro de distorsionar hay un estabilizado que se llama Warp Stabilizer. Voy a acercarme un poco más arrastrando hacia la izquierda para que podamos ver mucho mejor ese video, y aquí arrastramos de tal manera que Adobe Premiere comienza a hacer un análisis de cada fotograma, ¿cierto? Y podemos ver lo que él está haciendo dentro de un momento. Inclusive aquí estamos viendo el porcentaje, va muy rápido. Aquí es importante tener una buena memoria RAM para ver lo que hizo, ¿cierto? Porque pues no vimos el antes y el después. Lo podemos ver aquí mismo. Resulta que él aplicó el efecto Warp Stabilizer, y acá yo puedo ver el estabilizado, pero estos efectos y cualquier efecto que uno coloque en Premiere puede ser ocultado o puede quedar oculto. La forma como se oculta un efecto es presionando en este icono FX, y entonces momentáneamente el efecto se puede ocultar. Entonces voy a ocultar el efecto un momento y corro la escena con la barra espaciadora del teclado. La barra espaciadora del teclado es la tecla que siempre se utiliza para correr un video dentro de la edición, y aquí vemos un movimiento de la cámara que pudo haber sido provocado intencionalmente para darle más realismo a la explosión. Cuando yo activo el Warp Stabilizer, que ya lo apliqué, entonces vemos que se generó una toma mucho mejor, mucho más estable. Ya no se ve ese movimiento de la cámara hacia arriba y hacia abajo que pues podía ver la toma un poco sucia, ¿no? Eso pasa mucho cuando eh, se toman fotos, por ejemplo, con celular. Hay un movimiento de la mano que no se puede controlar, y por eso muchas veces se necesita un trípode para estabilizar la imagen. Y eso es lo que hace el Warp Stabilizer, específicamente estabilizar una toma de esta manera cuando hay movimientos, por ejemplo, muy bruscos de la cámara, o cuando no hay un trípode. Esto se puede hacer. Hay que tener en cuenta que dentro del Warp Stabilizer hay diferentes tipos de opciones. Si por ejemplo yo quiero cambiar el resultado, puedo decirle que sea un suavizado o que no tenga animación. O sea, aquí este eh, efecto me está trabajando bien, digamos, en este momento, pero si quisiera ver de pronto otras cosas, podría cambiarlo. Puedo darlo más suavizado en porcentaje, y hay diferentes métodos, ¿sí? El método perspectiva, posición, escala y rotación o posición. En cada caso, digamos, de cada toma, se pueden probar diferentes tipos de parámetros. También es importante el estabilizar, recortar y ajustar a la escala, porque muchas veces cuando se estabiliza solamente, si yo le digo aquí Stabilize Only, lo que vamos a ver es que hay un movimiento muy evidente de esos recuadros, que ahí tú los puedes ver, porque para que se genere el estabilizado los cuadros tienen que moverse dentro del espacio, y que se pueda generar una misma posición de los elementos de la escena, en este caso pues las paredes, el piso, que todos se vean en la misma posición, en el mismo eje horizontal. Entonces, para que se pueda lograr ese efecto, Premiere lo que hace es mover los cuadros, y aquí lo podemos ver muy claramente. Por eso es importante que muchas veces utilicemos la opción que se llama estabilizar, recortar y darle autoescala, porque de esta manera ya podemos ver oculto ese movimiento, porque él está agrandando, él está dándole una escala mayor a los frames, por lo cual ese movimiento queda por fuera, por decirlo así, de la zona del video, y pues no lo vamos a notar. Entonces, específicamente eso es el estabilizado. El tema de saturación, dentro de los efectos vamos a encontrar
un color correction del cual ya habíamos hablado, pero quiero de pronto resaltar que el tema del estabilizado en cuanto a la saturación se puede trabajar con Color Balance HSL. Cuando yo arrastro, podemos tener diferentes tipos de parámetros como el tono, la luminosidad y la saturación. Cuando la saturación se va a negativo, es lo que decíamos en el video pasado, que se volvía blanco y negro o gris, digamos. Pero cuando yo comienzo a subirlo a positivo, evidentemente hay una saturación. Hay una saturación de la imagen. Esta sería la forma como podríamos trabajar la saturación, y en términos generales cualquier corrección de color que se quiera hacer, cambios y todo lo demás, lo podemos encontrar directamente en Color Correction. Aquí se maneja todo lo que tiene que ver con los temas pues de color. Tenemos por aquí también el brillo y el contraste. Tenemos por acá cambiar color, color balance, etcétera. Voy a colocarme en aquí. Blur and Sharpen, ¿cierto? Blur and Sharpen. Aquí podemos manejar desenfoques y enfoques. Podríamos darle un Gaussian Blur. Este Gaussian Blur es un efecto muy común. Yo lo arrastro y hay un parámetro dentro del Gaussian Blur que se llama blurriness o desenfoque. ¿Qué tanto desenfoque tiene? Por lo cual podríamos, bueno, irlo moviendo, y pues obviamente hay un desenfoque que es bastante fuerte. Y hay otros tipos de desenfoques, hay un desenfoque rápido. Tengamos en cuenta también que estos efectos son animables, ¿no? De pronto si uno quiere darle un efecto específico a la toma, como ese efecto donde una cámara comienza a enfocar paulatinamente, ese efecto se podría dar utilizando un desenfoque en un porcentaje, luego activando el cronómetro, luego moviendo la línea de tiempo y después bajándole, por ejemplo, el desenfoque a cero. Se puede lograr ese efecto de enfoque, ¿no? La cámara está desenfocada, el lente está desenfocado, pero a medida que voy subiendo se enfoca. Bueno, cuando se requiera se podría manejar de esa manera. Así como está el desenfoque, también está el enfoque o el sharpen. Voy a quitar un momento ese efecto. Y lo mismo, arrastro directo a la toma. Uno le puede aplicar una cantidad de enfoque, sharpen amount. Ya dependiendo pues de qué tanto quiero, podemos subir este parámetro y así se puede dar, digamos, como más definición en la toma utilizando este sharpen. Entonces por acá se podría manejar ese tema. El tema de los contrastes, color correction. En color correction tenemos brightness and contrast, ¿sí? Entonces voy a arrastrarlo, aunque me gustaría antes de eso quitar el sharpen. Voy a quitar el sharpen, entonces selecciono el efecto, le digo suprimir, voy a arrastrar acá, aquí tenemos el brightness. Entonces lo mismo, se arrastra. Voy a colocarle un efecto de contraste, entonces le estoy subiendo el contraste bastante. Ok, entonces vamos a ver que evidentemente se gana mucho en contraste, por el tipo de toma y por de pronto la cantidad de verde que tiene. Ese contraste hace también que la imagen tienda a verse mucho más verde, ¿no? Entonces hay que tener obviamente cuidado con ese tema. De otro lado, voy a borrar este brightness. También encontramos un control que se llama RGB curvas. Vamos a arrastrarlo. RGB curvas. Las curvas también nos van a servir para manejar la luz. Estas son las curvas. Aquí tenemos el master, que es como la información de luz, específicamente de luz y sombra, que es, podríamos decir, el canal combinado, porque cuando uno está trabajando una toma, uno trabaja rojo, verde y azul. Si yo, por ejemplo, subo la curva hacia arriba, entonces lo que voy a obtener es más luz. ¿Ok? Si la bajo, la curva, vamos a obtener más oscuridad en la toma.
Voy a colocarlo más o menos por aquí. Dicho esto, podríamos también manejar cierto tipo de colorizados dentro de la toma. Por ejemplo, si yo voy hacia arriba en el canal rojo, pues la toma se comienza a volver más rojiza. Voy a colocarme en otro lugar de la toma para ver de pronto otras cosas. El verde, entonces si de pronto veo que el verde está muy fuerte, puedo bajárselo o puedo subírselo, ¿cierto? Dependiendo de cómo queramos manejar esto. Voy a dejar por acá el negativo del azul también se puede manejar, que es el amarillo. Hacia arriba obtenemos azul, hacia abajo amarillo. ¿Okay? El complementario del verde es el magenta, por eso se tiende a mirar magenta hacia arriba verde. Esa es la forma como podríamos manejar las curvas. Y un detalle adicional, cada vez que yo pincho en la curvita, yo puedo obtener un nuevo nodo de información que puede ser manipulable. En esta ocasión vamos a hablar generalidades del video, sobre la edición del video. Y quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos. Por ejemplo, estos iconos, aquí yo voy a correr un poco el panel, o estos dos paneles, toda esta sección. Uno se puede colocar más o menos por aquí en la mitad, subir, bajar. Obviamente todas las ventanas se pueden esconder o se pueden mostrar utilizando el menú ventana, y aquí están todos los paneles. También vemos que unos iconos tienen están en color amarillo y otros en blanco. Esto significa que en particular este clip de película está trabajando en esta secuencia. La vez pasada veíamos cómo crear las secuencias, que es donde yo creo el montaje de varios videos con audio, imágenes, etc. Entonces, aquí es importante tener en cuenta eso. Por ejemplo, este que está acá tiene un icono que está blanco, ¿cierto? Y pues podemos ver que no hace parte de ninguna secuencia. Si yo, por ejemplo, lo quiero arrastrar para que haga parte de esta secuencia, entonces lo arrastro. Y aquí estoy trabajando en otra secuencia. Yo puedo tener varias secuencias, ¿no? Eso también hay que decirlo. Acá tengo, por ejemplo, 3 secuencias que he creado. Si le doy doble clic, por ejemplo, aquí puedo ver esta secuencia, puedo ver esta otra secuencia, puedo ver esta otra secuencia. Aquí es donde estábamos trabajando hace un momento. Voy a devolverme a esta secuencia. Entonces acá tenemos 2 videos. Voy a arrastrar esta parte. Muchas veces uno puede tener un área muerta, un hueco, entre videos mientras está editando, arrastra o algunas cosas así. Yo puedo también seleccionar esa área muerta, darle clic derecho y aquí en esa opción Ripple Delete eliminar ese hueco. Obviamente que si fuera el caso yo podría también arrastrar, ¿sí? Pero muchas veces nos sale mejor hacer ese Ripple Delete. De otro lado, tengamos en cuenta también que muchas veces no queremos traer todo el clip de película. Por ejemplo, acá yo traje todo el clip y me tocaría mirar pues qué partes quiero y después recortar acá mismo dentro de la línea de tiempo, y eso no es lo óptimo. Cuando uno está trabajando en edición de video, lo óptimo es, antes de traer el clip, saber qué parte del clip me sirve, cuál es la parte del clip que quiero traer. Miren que aquí pues vamos a darle doble clic. Esto volvió a ser blanco, antes era amarillo porque ya lo quité. Voy a darle doble clic. Bien, entonces acá yo puedo arrastrar para ver todo el video, ¿sí? Entonces yo aquí puedo seleccionar exactamente qué parte quiero. Una forma muy rápida de hacerlo es esta. Yo quiero, por ejemplo, desde aquí presiono la tecla I, entrada, input. Voy a arrastrar y, por ejemplo, quiero, antes de que aparezcan las personas, o sea, hasta aquí, solo quiero traer ese pedazo, tecla O. De esa manera, cuando este clip de película participe dentro de la línea de tiempo, solo va a tener en cuenta esta área. Y aquí lo podemos evidenciar. Voy a arrastrarlo. Y como vemos, el video solo aparece desde
la sección que le dije hasta la sección que le dije. Puedo quitar también el audio o lo puedo apagar momentáneamente. Y es una forma muy rápida de trabajar. Cuando uno está trabajando en video, pues obviamente puede traer elementos de otros programas, por ejemplo de Photoshop, de Illustrator. Cuando uno trabaja, por ejemplo, logos o cuando uno trabaja textos, hay cosas que uno puede hacer en Premiere, pero hay otras cosas que no. Si yo, por ejemplo, quisiera traer un logo, entonces lo correcto es trabajar vectores. Voy a hacer acá un ejemplo muy rápido. Voy a abrir aquí Adobe Illustrator, ¿cierto? Para que nosotros podamos trabajar un logo. Hay un tipo de objeto dentro de la informática gráfica que se llaman los vectores. Un vector tiene la particularidad que es un gráfico matemático construido en un programa como por ejemplo Adobe Illustrator, que es un programa que crea ecuaciones matemáticas. Al fin de cuentas, esto lo que significa es que el gráfico que se crea es un gráfico escalable, es un gráfico que no tiene píxeles y que es, podríamos decir, adecuado para la mayoría de menesteres dentro del diseño. Por ejemplo, cuando uno quiere trabajar no solamente en producción de video, sino cuando quiere trabajar también en impresión, cuando quiere trabajar en web, por ejemplo. Yo tengo acá un logo que lo estoy viendo casualmente, pero pues bueno, podemos trabajar con ese. Voy a decirle aquí abrir y podemos ver este logo, ¿sí? Este logo es vectorial, es 100% vector. De hecho, si yo presiono la tecla Z, que es la herramienta Zoom dentro de Illustrator, puedo acercarme y ver que esto es una imagen 100% vectorial, es un dibujo de líneas perfecto que no contiene píxeles y yo podría acercarme todo lo que quiera y esto es una imagen escalable. Entonces el primer consejo que se da a nivel de edición profesional de video es: si tú vas a colocar un logo, hay que procurar en lo posible que ese logo sea vector. Ok, que sea el dibujo nativo, digamos, cuando se hizo ese logo, la empresa de publicidad o el diseñador que lo hizo en un programa de diseño. Por lo cual yo puedo tener acá los objetos por separado, tengo acá el texto, los dibujos de cada uno de los elementos de ese logo. Y eso también me va a servir si hay una posterior animación dentro de un programa como After Effects y yo podría, por ejemplo, mover este mundito, darle un salto y entonces que este triángulo fuera apareciendo y que el texto fuera apareciendo. O sea, eso es posible hacerlo porque el logo que se está trabajando es vector. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo si yo trabajo un JPG, un PNG, un BMP. Ese tipo de imágenes son píxeles. Tú me enviaste un correo donde aparece un logo. Este logo lo voy a descargar y lo voy a decirle aquí mostrar en el Finder. Y por ejemplo, este logo es un JPG. Al ser un JPG no es vector. No es vector. Voy a darle control C y control V para llevármelo al escritorio. Así lo puedo ubicar de una manera más precisa, más rápida. Entonces si yo por ejemplo estoy aquí en Illustrator y le digo colocar place, me ubico aquí en escritorio, voy acá donde dice logo 1 y coloco esto por ahí, me acerco y entonces lo que estamos viendo es lo que llaman un mapa de bits o lo que llaman una imagen raster, así se llama dentro de la jerga gráfica profesional, una imagen de píxeles, completamente de píxeles. Yo no tendría chance en este momento de tomar el texto, colocarle una sombra al texto o cosas así, no, porque no tengo el archivo original con el que hicieron esto. Esto debe tener un archivo fuente, un archivo original donde hicieron estos dibujitos y todo eso, que sería el archivo óptimo para colocar, digamos, en un video. Acá pues vamos a tener que hacer unas ediciones posteriores. Si yo por ejemplo tomo este gráfico y lo quiero colocar en Premiere, vamos a hacer de una vez la prueba. Voy a darle doble clic, voy a colocarme dentro del escritorio y voy a ir acá donde dice logo, ¿sí? Entonces listo, o sea, el logo quedó y yo podría ponerlo por acá y decirle, ah, ok, aquí tengo el logo y entonces ahí aparece el logo.
¿sí? Pero hay algunas cosas que de pronto uno comienza a ver como raras, ¿no? La primera cosa rara es pues el hecho de ver ese fondo, ese recuadro blanco, que pues es un poco molesto. Quizás uno quisiera que no se viera el fondo blanco, sino que se viera recortado el círculo. Entonces aquí hay varias cosas que ya me tocaría comenzar a hacer. Una de ellas sería, quizás necesite trabajar Photoshop para recortar ese mapa de bits. Photoshop es el programa que se utiliza para trabajar píxeles, fotos. Y esto es un formato fotográfico porque es un JPG. En otras palabras, todo lo que sea píxeles es un trabajo para Photoshop. Voy a arrastrar esto a Photoshop de una vez y vamos a abrirlo para hacer la prueba, ¿no? Entonces digamos, queremos hacer un recorte y generar un área transparente. Entonces aquí tenemos varios puntos a tener en cuenta. Número uno, un JPG, un archivo JPG no puede tener transparencia. Está impedido por naturaleza para tener transparencia, o sea, no se puede. Eso no quiere decir que no se pueda colocar el logo transparente, o sea, sí se puede, pero no como JPG. Voy a hacer aquí algo muy rápido. Aquí en Photoshop hay una herramienta que se llama la herramienta varita mágica, Magic Wand. Esto me permite hacer selecciones en un área de color. Cuando yo selecciono acá, por ejemplo, toda esta área, o mejor dicho, hago clic, él me selecciona todo lo que es color blanco. Yo podría suprimirlo, digamos, si fuera el caso, pero él me dice, bueno, lo suprimes y con qué lo vas a reemplazar, con información transparente o con un color en particular, voy a darle cancel. De todas maneras, voy a darle control Z, no, eso no es lo que quiero, porque yo quiero solamente esta parte de abajo, no estos blancos de acá, estos los quiero dejar, pero lo de afuera, solo lo de afuera es lo que quiero quitar. Entonces, número uno, tengo que desbloquear la capa del fondo, haciendo clic en el candadito, para que cuando yo elimine la información blanca, pues obtenga mi tono transparente. Si yo no quito el candado de acá, él me va a pedir, por ejemplo, que reemplace el color por otro o algo así, y pues es bueno dejar esta capa suelta, ¿no? Aquí con la herramienta mover me doy cuenta que el objeto está suelto. Voy a darle control al Z, que es la forma como yo deshago en Photoshop dos veces. Cuando tenía candadito, esto no se podía mover. El objeto no se puede mover porque es una capa bloqueada. Entonces por eso lo estoy desbloqueando. Ya que lo desbloqueo, voy a ir de nuevo al Magic Wand o a la varita mágica. Y entonces debo desactivar una opción que se llama debo activar una opción que se llama Contiguous. Esto significa que no quiero que tome todos los blancos de la imagen, sino solamente los contiguos o los tonos que están cerca donde yo hice clic, no que tome todos los blancos que hay por ahí en la imagen. O sea, necesito solamente trabajar esto. Ahora sí le puedo decir suprimir y listo. Esta imagen ya me muestra que hay un área transparente. Ese fondo ajedrezado gris-blanco significa transparencia. Si yo le digo a esta imagen que se guarde como y le coloco un formato PSD o un formato PNG, voy a poder trabajar. En este caso, pues voy a dejarlo el formato nativo de Photoshop, que es PSD. ¿Sí? Podría ser también un PNG, como estoy diciendo, un PNG. Pero bueno, voy a dejarlo PSD y le voy a decir guardar. Lo dejo así, básico. Voy a ir de nuevo a Premiere y lo que voy a hacer acá es, voy a traer otro elemento. Entonces voy a colocarle acá que me deje ver esto un poco más. Voy a subirlo. Voy a darle doble clic en esta área. Y entonces voy a traer, aquí está el PSD. ¿Listo? Él me dice que solamente hay una capa. Le digo sí, ok. Perfecto. Vamos a quitar este logo. Y voy al PSD. Y lo que voy a hacer es, lo arrastro. ¿Listo? Lo arrastro. Entonces obtenemos, ahora sí, un logo perfecto dentro del diseño. Bien. Lo lógico, o digamos lo óptimo, sería que, como ya decía hace un momento, este logo sea vectores para que pueda trabajar como este, ¿no? En el caso de este vector, ¿sí?
Entonces yo podría también llevarlo a Premiere. La ventaja es que este tipo de elementos, al no tener resolución, entonces tú lo puedes poner en el tamaño que quieras, cosa que yo no puedo hacer con este, porque este ya viene en una resolución que de por sí no es que sea tampoco mucha. O sea que en el momento que yo, por ejemplo, le diga esto, quiero que este objeto sea grande, ¿sí? Porque quiero más escala. Entonces lo que va a pasar acá es que el logo comienza a verse un poco desenfocado, comienza a perder definición y esto no se ve bien. Definitivamente no se ve bien. Entonces voy a darle control Z. O sea, podríamos decir que ese logo, lo máximo que nos soporta es ese tamaño. De ahí en adelante se va a ver mal si lo comienzo a ver más grande o si le comienzo a colocar una distorsión. No se nos va a ver bien. ¿Listo? Entonces, bueno, supongamos que ese logo lo queremos colocar en un área de nuestro video. Entonces vamos a moverlo. Selecciono la capa, me coloco en Motion, aquí este es Motion, y vamos a cambiar la posición. Entonces vamos a ir por acá. Pensemos que va a ir, por ejemplo, una parte de arriba, ¿sí? Digamos más o menos por aquí. Quiero que esté más pequeño, obviamente que el tamaño hacia abajo, pues está bien. Y lo subo otro poco. Ok, ahí ya está perfecto. Bien, entonces podríamos ver ese logo en los dos videos trabajando sin ningún problema. Eh, Como se están casando los dos videos, obviamente que aquí sería muy recomendable trabajar el tema de las transiciones. Voy a colocarme rápido acá en efectos, voy a ir por acá, arriba, video transitions, voy a decirle dissolve, voy a colocar un cross dissolve, perfecto. Aquí está trabajando el intercambio, como ya lo vimos en otra clase. Y al final del video, podríamos colocar que se desvaneciera a blanco, por ejemplo, y podemos colocar acá un deep to white. Voy a arrastrarlo. White, aquí, ok, perfecto. Entonces podemos ver el deep to white que aclara el video. Pero ¿qué es lo que pasa? El video también tiene un logo, ¿cierto? Entonces voy a acercarme. Es bueno también que nos podamos acercar bien y mirar los cases de los objetos. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que el logo también se está viendo. Entonces, yo no puedo hacer solamente el deep to white en el video, sino que también tengo que hacer el deep to white en la parte del logo. ¿Sí? Entonces, voy a arrastrarlo. Ok, por acá. Perfecto. Y tenemos un deep to white para que se desvanezca el video y se termine. ¿Bien? Por último, vamos a colocarle a esto un texto. Entonces yo puedo colocarme por acá donde dice, vamos a ir aquí a Media Project, ok. Aquí voy a traer o voy a colocar un nuevo ítem. Ese nuevo ítem se va a llamar título. Entonces voy a colocar aquí texto. Perfecto. Resulta que acá yo puedo hacer un texto que diga Ato Grande, ¿sí? Entonces voy a colocar acá un texto que diga Ato Grande. Bien, aquí tenemos la flechita, podemos ubicar el texto en algún lugar en específico y aquí abajo hay una serie de preestablecidos que pues obviamente ya tienen una presentación que quizás nos pueda servir. Vienen con un tipo de letra, una sombra, un color, vienen con degradados, con diferentes tipos de acabados, podríamos decir. Bien, entonces por ejemplo este me gustó, entonces lo coloco acá en el centro. Tengamos en cuenta que acá podemos cambiar el tipo de letra, colocarle diferentes tipos de manejos. Tenemos todos esos parámetros de rellenos, de colores, opacidad, color de la sombra, opacidad de la sombra, todo eso lo podemos manejar, ¿no? Los diferentes tipos de parámetros para el texto. ¿Sí? Acá pues uno le movería todos esos controles para lo que son los contornos, el contorno hacia afuera, el contorno hacia adentro, contorno hacia afuera, bueno, etcétera. Es mirar pues todos estos parámetros para los textos, que hay bastante, ¿cierto? Entonces, pero yo lo quiero dejar solamente así, listo,
lo cierro y dentro de los objetos ya tengo entonces un texto. Supongamos que ese texto lo queremos colocar al final. ¿Bien? Entonces el texto aparece al final y supongamos que ese texto lo queremos dejar en fondo negro. Entonces queremos que aparezca, voy a estirar un poco más esta línea de corte o este end, que significa que hasta aquí va el video. O sea, esto es lo que nos va a nosotros a interpretar Premiere. ¿Sí? Entonces yo voy a decirle que interprete hasta aquí. Un poco más. Yo creo que por ahí ya está bien.